Página 40. Hay una cura para la diabetes, Gabriel Cousens, 2014. Capítulo 1. La pandemia de la diabetes. El mundo, las naciones y las culturas, las ciudades. 1.4. Culturas. La diabetes tipo 2 parece tener los índices más altos en las culturas autóctonas que carecen de las defensas genéticas mínimas. Cuando estas culturas entran en contacto con alimentos procesados, adulterados, altos en azúcar y harina blancas, y pasan de un estilo de vida activo a uno de tipo pasivo, con la obesidad que le acompaña, presentan un serio riesgo de padecer diabetes. Existe una sólida relación entre una alimentación deficiente y la obesidad. Desde una perspectiva alimenticia, la obesidad se relaciona principalmente con una alimentación alta en azúcar y carbohidratos complejos. Los estadounidenses se han convertido en asiduos consumidores de alimentos y bebidas azucarados y de sabor dulce. El consumo per cápita de edulcorantes calóricos, principalmente la sacarosa, azúcar de mesa, obtenida de la caña de azúcar y las remolachas, y los edulcorantes de maíz, principalmente el jarabe de maíz alto en fructosa, se incrementó en unos 20 kilogramos un 39% entre los años 1950 a 1959 y 2000. En el año 2000, cada estadounidense consumía un promedio de 69 kilogramos de edulcorantes calóricos. Eso ascendía a 52 cucharaditas por persona y por día. Esto es algo sin precedentes en la historia humana. El Dr. Thomas Cleaver realizó un estudio histórico después de la Segunda Guerra Mundial acerca de las culturas autóctonas en las que se había introducido el azúcar blanco y la harina blanca. Descubrió que en todas las culturas en las que hubo un brote de diabetes tipo 2, la enfermedad se presentó aproximadamente 20 años después de introducir en ellas esos alimentos. Es una afirmación bastante clara. Aunque se piensa comúnmente que la diabetes es un desequilibrio glucémico, en realidad es un trastorno crónico degenerativo que afecta al metabolismo de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Este desequilibrio metabólico se combina con una alimentación y un estilo de vida caracterizados por la obesidad y la falta de ejercicio, combinados principalmente con alimentos con un alto contenido en azúcares procesados y carbohidratos en general, y de manera secundaria con alimentos con un alto contenido en grasa y proteínas de origen animal y bajo contenido en fibra. Un porcentaje mucho más alto de personas pertenecientes a las clases bajas y sin educación desarrollan diabetes y, más específicamente, una gran cantidad de estadounidenses nativos, afroestadounidenses, asiáticos e hispanos sufren de esta enfermedad. TV escribe. A los problemas de salud derivados de una alimentación sucia, se les puede considerar que en parte son causados por la ignorancia. El que come basura, en algún momento va a resentir lo nocivo de este hábito alimenticio y puede parar o seguir. Cuando siguen es porque no tienen la mínima idea de las espantosas consecuencias. Solo tenemos que revisar ligeramente la historia para darnos cuenta de que esta pandemia diabética es relativamente nueva. Hemos estado en el planeta durante apenas unos 3.200.000 años. Los indios Pima tenían solo un caso documentado de diabetes en 1920. Sus primos, los tarahumaras, que han seguido consumiendo una dieta natural, solo presentan una incidencia del 6% de diabetes. Mientras tanto, los Pimas, sus parientes genéticos, tienen una incidencia actualmente de hasta un 51%, y en el 2011 las estimaciones no oficiales señalan que subirá hasta el 90%. En 1970, la capacidad de pesca de los Pimas se redujo por la construcción de embalses en los ríos y esta etnia se volvió más hacia la comida basura de la cultura occidental. El índice de diabetes se disparó al combinar la genética y una dieta diabetogénica occidental.
El índice de diabetes se ve afectado notablemente por los factores genéticos que favorecen esta enfermedad en una cultura concreta, y muchos científicos piensan que dichos factores genéticos pueden explicar el problema de obesidad entre los estadounidenses nativos. El primer investigador norteamericano que estudió a los Pimas mexicanos es Leslie Schultz, catedrático de Ciencias de la Salud en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Con la cooperación de la tribu, ha establecido una clínica y un sitio de investigación para poner a prueba varias hipótesis sobre este contraste en los índices de diabetes. Desde 1991, ha hecho unos 15 viajes a Maikova, así como muchas visitas a la reserva de Gila River. Su teoría del gen ahorrador es la siguiente: antes de que los métodos de conservación y transporte de alimentos se desarrollaran en Estados Unidos, las poblaciones autóctonas de América del Norte se alimentaban exclusivamente de bienes producidos de forma local, del mismo modo que las poblaciones autóctonas de México, como los Pimas, lo hacen en la actualidad. Cuando la cosecha era mala, las personas comían menos. Los largos periodos de sequía y hambruna eran especialmente comunes en las regiones desérticas, como la zona que habitan los Pimas. Schultz explica, la teoría es que los estadounidenses nativos tienen lo que se conoce como el gen ahorrador. Están programados genéticamente para conservar y ahorrar sus calorías, de manera que no las malgasten si se produce una hambruna. Ellos serán los que habrán de sobrevivir. La constante disponibilidad de alimentos que hay actualmente en Estados Unidos parece haber complicado los problemas de los Pimas con la obesidad, asegura Schultz. El gen ahorrador, que permitió que los indios sobrevivieran durante largos periodos de hambruna en México, obra en su contra en la reserva de Gila River. De repente, se produce un abastecimiento constante de alimentos, como el que tenemos ahora, 24 horas al día. Ya nunca hay hambrunas, y esa es la causa por la que presentan un sobrepeso tan grande. Entonces, al tener sobrepeso, desarrollan la diabetes tipo 2 que lo acompaña. Prevalencia total de la diabetes por raza. Origen étnico. Blancos no hispanos, 13,1 millones, un 8,7%, de todos los blancos no hispanos de 20 años o más padecen diabetes. Negros no hispanos, 3,2 millones, un 13,3%, de todos los negros no hispanos de 20 años o más padecen diabetes. De acuerdo con las diferencias de edad de la población, los negros no hispanos tienen 1,8 veces más probabilidades de presentar diabetes que los blancos no hispanos. Hispanos latinoamericanos, de acuerdo con las diferencias de edad de la población, los estadounidenses de origen mexicano, que constituyen el subgrupo hispano-latinoamericano más numeroso, tienen 1,7 más probabilidades de presentar diabetes que los blancos no hispanos. Si la prevalencia de la diabetes entre los estadounidenses de origen mexicano se aplica a la población total hispana latinoamericana, de acuerdo con los CDC, en 2006, aproximadamente el 13,5% de los hispanos latinoamericanos de 20 años de edad o más tendrían diabetes. No se dispone de datos suficientes para estimar la prevalencia total de la diabetes, diagnosticada y no diagnosticada, en otros grupos hispano-latinoamericanos. Sin embargo, los residentes de Puerto Rico presentan 1,8 más probabilidades de ser diagnosticados con diabetes que los blancos no hispanos de Estados Unidos. Indoamericanos y naturales de Alaska, 99.500, un 12,8%, de los indoamericanos y naturales de Alaska de 20 años de edad o más que recibieron atención por parte del Servicio de Salud Indígena en 2003 fueron diagnosticados con diabetes. Aproximadamente 118,000, un 15,1%, de los indoamericanos y los naturales de Alaska de 20 años de edad o más padecen diabetes, diagnosticada y no diagnosticada. Teniendo en cuenta las diferencias de edad de la población, tienen 2,2 veces más probabilidades de presentar diabetes que los blancos no hispanos.
estadounidenses de origen asiático y originarios de las islas del Pacífico. No se dispone de datos sobre la prevalencia total de la diabetes, diagnosticada y no diagnosticada, de los estadounidenses de origen asiático o de los originarios de las islas del Pacífico. Sin embargo, en Hawái, los asiáticos, los hawaianos nativos y otras personas originarias de las islas del Pacífico de 20 años de edad o más tienen más del doble de probabilidades de padecer diabetes diagnosticada que los caucásicos y son más propensos que estos últimos a tener sobrepeso. De forma semejante, en California, los asiáticos tienen 1,5 más probabilidades de que se les diagnostique diabetes que los blancos no hispanos. Otros grupos de estas poblaciones también han aumentado su riesgo de sufrir diabetes. Página 42.